No saben lo viejo que me he sentido al leer estas noticias. Muy buenas a todos y bienvenidos otra vez aquí al canal. Para este video tenemos la celebración de los 18 años de la Nintendo Wii. Estamos en una recta final de año llena de celebraciones. Aparte de la Wii, también tenemos los 20 años que cumple la Nintendo DS. Y para el mes de diciembre tendremos los 30 años de la PlayStation. Pero bueno, vamos a comenzar en este video con la Nintendo Wii, que es lo que nos compete. Y sin más dilación, empecemos. Pues como lo han podido ver en la introducción de este vídeo, Nintendo Wii está de fiesta. Como mencionamos al principio, pues comenzaremos hablando un poco de la historia de la consola y cómo llegó a ese concepto tan revolucionario en su momento, que fue el control por movimiento. Pues nada, Nintendo Wii llegó en un momento complicado para Nintendo, digamos, porque venían de darse su mayor golpe en ventas con la GameCube. Fue en aquella generación pues la consola menos vendida de la competencia. Por un lado tenías a la Play 2, que había vendido, no sé cuál fue su cifra en ese momento exacto, pero actualmente es la consola más vendida de la historia con 160 millones de unidades. Por otro lado tenías a la Xbox, que había llegado en esa generación y fue una de las novedades y acabó vendiendo 24 millones de unidades, y todo esto pues enfrentándose a la GameCube con unas 21 millones de unidades vendidas. Entonces, claro, para Nintendo esto fue un golpe muy fuerte y fue lo que les hizo replantearse para la siguiente generación cuál era el camino a seguir. Como Nintendo ya estaba viendo que la potencia bruta no era su fuerte, fue cuando decidieron dar un giro de 180 grados y darle la vuelta a la tortilla. Y esto fue innovar completamente las mecánicas de juego de sus consolas. Y a esto con lo que me refiero es que ya no apostarían por potencia, sino que decidirían apostar por una jugabilidad con la que pudiesen atraer una mayor cantidad de público. Y con esto surgió la idea del control por movimiento, y creo que no por nada el nombre clave de la Wii antes de su revelación como su nombre de Wii era el nombre clave Revolution. Realmente para Nintendo esto significaba una revolución, y no solo por parte de la Wii, sino también en aquel momento por parte de la Nintendo DS, que también fue una gran revolución para Nintendo, porque es que innovaron en ambas partes. Por un lado innovaron con la Wii con el control de movimiento, y por otro lado innovaron con la Nintendo DS al agregar una pantalla táctil que en aquel momento era muy inusual encontrarlo en dispositivos electrónicos. Sí que había alguno que otro que lo tenía, pero verlo en una consola era rarísimo y fue algo súper innovador para el momento. Entonces, luego de esto, pues la consola, debido a este concepto tan innovador, pues llamó la atención del público y empezó a vender de manera desmesurada. No sé si Nintendo se esperaba realmente que tuviera el éxito que tuvo, pero en comparación con la GameCube, pues se notaba la diferencia en ventas, y fue, para mí, esta fue la consola más revolucionaria de Nintendo, porque marcó el camino que Nintendo decidió seguir incluso hasta el día de hoy, que fue no apostar por la potencia, sino apostar por otros conceptos que fuesen más originales y atraer al público desde una perspectiva distinta. Y es lo que yo tanto admiro de esta compañía. Por eso en lo personal es la que más me gusta de los tres competidores principales, porque Nintendo siempre apuesta por un camino diferente al resto. Tienes por un lado PlayStation y Xbox, que siempre apostarán por la mayor potencia posible. Es verdad que también tienen catálogos muy buenos, pero sin duda eso se ve a simple vista que su fuerte está en quién es el más potente del mercado, ¿no? Mientras que Nintendo siempre va por un camino diferente y buscan innovar en otros aspectos jugables que sean atractivos para el público. Principalmente pues también los niños, que son en su mayoría el mercado al que más apuntan. Y bueno, luego de que ocurriese todo esto, pues claro, tienes a la Nintendo Wii con, creo que fueron más de 100 millones de unidades vendidas, que fue una locura en su momento. Si lo buscan en el listado, en internet pueden encontrar distintos listados de las consolas más vendidas de la historia,
y pueden encontrar que Nintendo Wii es la 7ª consola más vendida de la historia. Fue una cosa bastante impresionante. Y bueno, y todo esto, el éxito que alcanzó esta consola, no fue solo por su concepto innovador que ya había influido bastante, sino también por ser una de las primeras consolas que añadió mandos inalámbricos de base, porque era algo que tú no tenías en consolas anteriores. Es decir, sí tenías mandos inalámbricos, por ejemplo en el caso de la GameCube los tenías, pero era algo que tú tenías que adquirir aparte, no era algo que viniese incluido con la consola. Con la Wii sí que venían incluidos, sus mandos de base ya eran inalámbricos. De hecho, me atrevería a decir que fue más bien una innovación ya de la generación en general, porque tienes también la Play 3 y la Xbox 360, que eran sus competidores en aquel momento, y todas con mandos inalámbricos. Pero igual es un dato a destacar que los mandos ya no fuesen conectados a través de un cable directo a la consola. Y aparte de todo esto, pues también tenemos lo que fue su catálogo. Yo los juegos que mencionaré aquí pues serán los que yo logré jugar en su momento. Es verdad que Wii tiene un catálogo inmenso de juegos. Yo evidentemente no logré alcanzar a todo, muchos juegos me los habré perdido, pero así de primeras, o lo que me viene a la cabeza directamente son juegos como los 2 Mario Galaxy, que para mí Mario Galaxy fue el mejor juego que pudo tener esa consola. A día de hoy se ve increíblemente bien, ha envejecido súper bien. Tienes otros juegos como por ejemplo Super Smash Bros, que era un juego que se disfrutaba muchísimo jugando con amigos. Capaz jugando solo no te lo disfrutabas tanto, pero jugándolo con amigos era genial. Y aparte era la primera vez que Wii, bueno, en general que Nintendo añadía servicio online a lo que era su consola. Pero es cierto que no tenían el mejor servicio, no era el más potente. Y sí que fueron desbancados por PlayStation y Xbox, que tenían mejores servicios. Pero era algo interesante, por ejemplo, tener juegos como Mario Kart o incluso el mismo Smash, que pudieses jugar online contra otras personas, aunque los servidores no eran los mejores y complicaban un poco la jugabilidad. Pero bueno, siempre son datos a destacar, ¿no? Otro juego, bueno, Mario Kart, justamente uno de los que acabo de mencionar. Juego increíble, buenísimo, de los mejores Mario Kart que yo he jugado. De hecho, a mí me parecía el mejor hasta que llegó Mario Kart 8 en la Switch. Bueno, de hecho llegó en la Wii U y posteriormente lo portearon a Switch, pero para mí en aquel momento había sido el mejor Mario Kart que yo había jugado. Incluso a mí me había gustado más que el Mario Kart de la Nintendo DS, pero bueno, aquí cada quien con sus gustos y opiniones, ¿no? Yo creo que a mucha gente le gustó más el de DS porque innovaba en otros aspectos jugables, pero en fin. Tuvimos la entrega de Mario Strikers en aquel momento. Muy buen juego, me encantó. A mí en lo personal no me había gustado tanto como la entrega de GameCube, pero sé que para la mayoría de las personas el Mario Strikers que nos entregaron en la Wii ha sido el mejor de todos. Pero repito, pues cada quien tiene sus gustos. También recuerdo el Zelda Twilight Princess, que a pesar de que realmente es un port, porque el juego salió originalmente en GameCube, fue la primera vez que yo lo llegué a jugar allí en esa consola. Y también fue el primer Zelda que yo llegué a jugar, porque sí recuerdo que yo... Bueno, lo dejaré más para experiencia personal esta parte, pero bueno, fue la primera vez que tuve la oportunidad de jugar un Zelda. Y recuerdo que habré jugado un Pokémon Revolution. No fue el mejor juego que yo jugué de Pokémon, pero sí que recuerdo que le habré dado bastantes horas, porque una de las cosas que tenía la Wii era que tú podías conectarla directamente con la Nintendo DS, porque como mencioné antes eran consolas contemporáneas y había muchas funcionalidades que tú podías hacer, de conectar la DS a la Wii y a usarla como otro mando, o hacer funciones distintas en algunos juegos. Por ejemplo, en este juego de Pokémon, pues tú podías trasladar los Pokémon que tú tenías en los juegos de cuarta generación y usarlos en este juego de la Wii, el Battle Revolution. Y era algo que estaba muy bien, porque bueno, poder ver a tus Pokémon de estos juegos con pixel art en 3 dimensiones, pues era algo más que interesante. Aunque no era una innovación, porque esto ya se había visto realmente en el Nintendo 64, pero bueno, era lo mismo pero mejor, digamos.
¿Qué más? Otro juego que me viene así a la mente de primeras. Tenías... Bueno, yo nunca fui muy fan de la saga Metroid, pero en aquel momento sí que se tuvo el Metroid Prime Trilogy, que te traían los 3 juegos de la GameCube ya porteados a la Switch y todo en una sola carátula, en un solo disco. Y la verdad era algo que estaba más que bien. Y al final Metroid Prime es una saga que, bueno, los que disfruten de ese nicho, digamos, pues lo agradecieron más que nunca. Tenían su juego favorito pues en la consola más innovadora del momento. Obviamente no me puedo olvidar de Wii Sports, que era el juego que viene incluido con la consola. Además de... es algo que ya no se estila hoy en día. Sí que te puedes encontrar diversas ofertas y demás que te pueden traer algún juego incluido, pero no es... ya no te encuentras con que la consola de salida te tenga un juego incluido. Normalmente si eso pasa te cobran un poco más. Y el hecho de que viniera Wii Sports incluido lo convirtió en uno de los juegos más vendidos de la Wii. Si no es que... creo que no llegó a ser el más vendido, pero fue de los más vendidos seguro, porque se vendía junto a la consola. Y si la consola vendió 100 millones de unidades, es posible que haya llegado a ser el más vendido. Tendrías que investigarlo, pero sin duda, bueno, ese juego marcó... fue de los que más marcó la Nintendo Wii. Era el que más... de los que más aprovechaba ese control por movimiento, ¿no? Recuerdo que tenías el juego del tenis, el del béisbol, el bowling. Creo que había golf y boxeo, eran los que tenía este juego. Y el hecho de picarte y estar ahí horas jugando y jugando para alcanzar el nivel pro en cada uno de ellos, pues era algo que le daba su toque al juego. Y bueno, seguramente habrán muchísimos muchísimos juegos más que me estoy dejando por el camino, pero es que era un catálogo demasiado grande. O sea, yo no puedo llegar a todos ni mencionarlos todos porque el video se hace eterno. Y bueno, ahora para el final pues dejamos todo lo que es esa experiencia personal con la consola. Y lo que puedo decir, si no lo he dicho ya, pues para mí de las consolas más innovadoras. Así que, bueno, probablemente Nintendo Switch ya la ha desbancado en cuanto a tema de innovación. Eso, bueno, según a quien le preguntes. Yo creo que tal vez sí, porque el hecho de tener una consola híbrida entre portátil y sobremesa era algo que no se había visto jamás, ni se había conceptualizado jamás hasta el día de hoy. Pero igualmente el hecho de que en aquel entonces las dos consolas que tenía Nintendo en el mercado se convirtiesen en las dos más vendidas hasta el momento de sus consolas, pues para Nintendo sí que marca un hito histórico importante. Y para mí, bueno, de los mejores juegos, como lo dije, de los que yo jugué fueron los Mario Galaxy. Fue el juego al que yo le di más horas, sobre todo el segundo, que me gustó mucho más. Tenía el Super Smash Bros. Que yo con mis amigos lo disfrutamos muchísimo. Recuerdo que en aquel momento pues yo no solía salir demasiado. Bueno, de donde yo vengo había una situación complicada y no era seguro estar todo el tiempo en las calles, entonces pasaba más tiempo en casa. Y muchas veces me traía a mis amigos a la casa y pasábamos tiempo jugando ahí a la consola. Sobre todo el Smash y el Mario Kart era lo que más se jugaba, o lo que más solíamos jugar nosotros en aquel momento. Hablado de cuando jugábamos a la Wii, porque otras veces también pues cambiábamos a la Play o la Xbox, dependiendo de quién la tuviera. De mi grupo de amigos yo creo recordar que ninguno tenía la Xbox, capaz me estoy equivocando, tengo algunos recuerdos borrosos ya, pero en fin, que le dimos muchísimas horas a estos dos juegos principalmente, y son de los mejores recuerdos que yo tengo de mi adolescencia. También teníamos el Zelda, que me lo había guardado para este Storytime, porque recuerdo que en aquel entonces yo estaba buscando introducirme a lo que era la saga Zelda, porque sí recuerdo que a mí me llamaba la atención, pero nunca me acababa de meter del todo, porque no me llamaba tanto la atención la parte de resolver puzzles, o el hecho de que muchas veces en el juego te quedaras atorado porque no sabías qué hacer. Era algo que a mí me echaba un poco para atrás. Y recuerdo que en aquel momento mis amigos, que sí que eran
muy fanáticos de la saga Zelda, pues ellos habían pasado múltiples juegos y me habían recomendado Twilight Princess porque me dijeron que era de los más fáciles de todos, que el juego era muy bueno, tenía una historia muy buena y que no era complicado al nivel de Majora's Mask o Ocarina of Time, que sí que fueron juegos con una dificultad mucho más elevada. Y al final decidí intentarlo. Mi hermano y yo compramos el Zelda Twilight Princess y al final, bueno, mi hermano nunca lo jugó, solamente lo jugué yo. Y al final lo acabé completando y quedé encantado con el juego. Y de hecho, desde ese momento fue que empecé a introducirme mucho más en lo que era la saga Zelda. Y incluso a día de hoy es mi segunda saga de juegos favorita. La primera siempre será Super Mario, siempre tiene un lugar aquí en el corazón. Al final, como lo dije, pues como yo no solía salir demasiado, pues lo que realmente me mantenía a mí entretenido mientras estaba en casa eran las consolas, no tenía mucho más que hacer. Y le di horas y horas a múltiples juegos, pero bueno, los que más recuerdo yo son principalmente los juegos de Mario, era lo que yo más solía consumir en aquel momento. Y bueno, no solo la Wii, en aquel momento también me acompañara todo el catálogo de la Play 3, pero bueno, eso quedará ya para otro video. Pero bueno, chicos, eso ha sido todo por hoy. Si les ha gustado el video, no olviden dejarme un like, suscribirse y comentar aquí abajo cuál ha sido su juego favorito de la Wii. Yo los estaré leyendo. Eso ha sido todo por hoy, muchas gracias y adiós.